Nos visita en MZTV Julio Bárbaro. Está invitado por el Frente Renovador, que integra, y aquí en la provincia de Mendoza por Guillermo Pereira, en una conferencia que se hace en el Centro de Empleados de Comercio. Y bueno, estamos muy agradecidos de que se haya podido acercar a esta meseta. ¿Cómo está, Bárbaro? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una infinidad de cosas que hablar. Hola. Claro, acá estamos con Santiago Montiveros porque es realmente considerado por muchos un peronólogo, pero por experiencia, no por haberlo estudiado, ¿no? Por antigüedad, por antigüedad. Yo entré al peronismo con Ongaro. Yo era dirigente estudiantil católico. Era secretario general de la Liga Humanista en el 63. Tenía 21 años, pusimos a don Julio Olivera de rector. Era en la época en que la Argentina todavía tenía rectores como Ricieri Frondizi o Julio Olivera. De un lado o del otro, la universidad tenía marxistas o católicos o cristianos. No tenía peronistas. ¿No? A ¿Y veces... había peronistas de los dos lados? No, de ningún lado. Ser peronista en la universidad era una rara avis que no existía. Yo me acuerdo en el 73, cuando yo soy electo diputado, lo voy a ver a Grondona, que era mi profesor a la Facultad de Derecho, y en ese momento se canta la marcha en la Facultad de Derecho, y don Mariano Grondona, elegante docente, estamos hablando del 73, me dice, pensar que en mi juventud a nadie se le hubiera ocurrido cantar esto. O sea, la peronización de la universidad viene después de Onganía. La violencia nace con Onganía, la destrucción de la universidad nace con Onganía. A veces nos olvidamos, ¿no? Cuando alguno dice, Vargas Llosa, que es un buen escritor, pero histórica, Vargas Llosa dice, conocí una Argentina antes del peronismo. Si tienen mi edad, la Argentina que conoció era la Argentina de Perón. Si antes no vivía, ¿cómo la conoció? Lo que pasa es que si habla de destrucción, yo puedo coincidir con Vargas Llosa, que entre la dictadura, Menem y los Kirchner, la retó y sirvieron para atrás, eso lo asumo. Digo, el mejor presidente de la democracia fue Alfonsín, y soy peronista. Pero bueno, lo tengo que aceptar, fue así, ¿no? Hay muchos que se plantean, bueno, el peronismo qué termina siendo finalmente, porque participó de dictadura, fue un peronismo de derecha, de izquierda, trabajador, también fue un peronismo patronal, el peronismo es todo en definitiva. Mire, primero hoy es un recuerdo que da votos, yo lo digo siempre y se me enojan. Pero eso... Ahora, cuando usted me pregunta, el peronismo en su origen es una identidad cultural. O sea, el peronista del 17 de octubre es el cabecita negra y el hijo del inmigrante que la sociedad lo tiene afuera. Digo, es el sector de clase baja que nace a la política con Perón. Con Irigoyen había ingresado a la política la clase media. Con Perón ingresa la clase baja. Ese trabajador, ese obrero que no tenía participación, Perón lo integra. Ahora, ese hombre tiene una identidad cultural. La Argentina anterior era europea. La universidad era social cristiana o marxista o socialdemócrata. Digo, no tenía... El peronismo es la expresión de lo nacional. En un país que a veces nos olvidamos, el Clarín del domingo trae, hubo 2 millones de inmigrantes gallegos, hubo más de 2 millones de inmigrantes italianos. Digo, cuando nosotros tomamos la identidad del Sarmiento y después vemos la cantidad de inmigrantes, esa identidad fue reformulada, es otra. Y en el fondo, la concepción de la vieja oligarquía, que no fue capaz de evolucionar con la sociedad. El peronismo acompaña la revolución industrial. Antes de eso, la Argentina creía que con el agro alcanzaba. Entonces, la Argentina agropecuaria decía tanto habitante por cabeza de ganado. Eso era así. Entonces, ¿qué es el peronismo? Es la revolución industrial, pero es la identidad cultural de los humildes. Esto es clave. Por eso no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, porque es una identidad cultural. Cuando Perón vuelve, por eso cuando ingresa es agresiva, porque cuando los negros se sublevan en Estados Unidos, incendian Harlem. Después ponen un presidente. Ese ciclo histórico de la lucha entre los negros y el Ku Klux Klan hace síntesis.
Y el peronismo, que es la reivindicación de los de abajo, cuando vuelve Perón y se abraza con Balbín y con los democristianos y con Frondizi, se da la unidad nacional. Después quedan dos demencias que dicen que la teoría de los dos demonios no se puede. Pero las dos violencias, la de la dictadura y la de los guerrilleros, estaban en contra de la sociedad. Y acá la guerrilla nunca se hizo la autocrítica. Y a mí eso, digo, y el kirchnerismo es todo falso en el sentido de que cuando habla Cristina sufre Zaffaroni. Yo estaba en el exilio, este señor era juez de la dictadura. ¿Y cómo me va a dar clase de derechos humanos este personaje menor? Recién hablábamos del Perón que vuelve en el 73, bueno, muy cercano a usted fue diputado Fui nacional diputado en esa nacional. época. En su momento fue Perón quien les dijo a los montoneros imberbes, los echó de la plaza. Hoy, si Perón tuviera en guardia de hierro hoy en día y fueran a ver los dirigentes de la Cámpora, por ejemplo, ¿qué les diría a Perón? Cae Otavis con esta chica Claro, no, voluptuosa. cae el Fíjate, Cuervo Hay Larroque. una cosa muy, muy importante. ¿Cuál sería el mensaje? Porque en mi generación, yo nunca fui violento. Soy dirigente estudiantil, dirigente universitario anterior a los montos. Por eso estoy en la Hora de los Hornos. Soy anterior a la guerrilla. Cuando viene la violencia, el guevarismo, porque la violencia la inventa Guevara. ¿Qué dio Cuba en América Latina? Muchos muertos y ningún triunfo. Ningún triunfo. En última instancia, en Bolivia, donde muere el Che, los bolivianos van a imponer a Evo, que es el Che de ellos. No van a hacer la revolución con un blanco nuestro. Y me parece que Perón le da a la guerrilla, a mi generación, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Mendoza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le da un pedazo de poder enorme. Y ellos quieren todo el poder en la estúpida idea de que el poder está en la boca del fusil. Perón les dice, yo tengo un libro que es Juzgando a los 70, Juicio a los 70, en el cual yo planteo todo esto como histórico. Yo organizo el velatorio de los muertos de Trelew. No es que estaba afuera. Yo traigo el primer avión de los presos de Trelew a Buenos Aires, con Mera Figueroa. Digo, yo esa historia la viví. ¿Y qué es esa historia? Es el error de la guerrilla. No tuvimos la suerte de tener un Pepe Mujica, un jefe guerrillero, que esté 8 años en un pozo, 14 años preso, salga y convoque a la paz. Nosotros todos hablamos mal de López Rega, que es el final de Perón. Ahora Firmeni, Vaca, Narvaja y Perdía son impresentables. Digo, la guerrilla no tiene un pensador. Tiene razón entonces Pablo Giussani cuando escribió La que, violencia armada, claro, que era la soberbia armada, ¿no? Un poco jóvenes iluminados que pensaban que había que seguirlos. Yo son mi generación. A mí me casa el cura Mayol y ayuda en misa a los dos últimos jefes militares de Montonero. Fueron mis amigos. Los que, digamos, la muerte de Rucci, muchos años después la discutieron en mi casa los que habían actuado. Digo, no es una historia que me contaron, pero muy pocos tuvieron la grandeza de hacer la autocrítica. Ahora, Perón no alimentó ese ambiente de violencia, Nunca. dándole lugar por ahí a los Nunca. sectores de izquierda. Nunca. Cuando le preguntaban Nunca. qué era el peronismo, él decía hay de izquierda, hay de derecha. Nunca, Perón lo que Nunca dice... bajó una línea, digamos, de Perón España. fue muy claro. Contra la dictadura, la violencia se justifica. En democracia, la violencia es traición a la patria. Ahora, digamos, ¿qué hacen los montos? Como el poder del Pepe Firmenich era el del fusil, porque en la cabeza no tiene nada, tiene un maní y le hace ruido, a los 2 días que Perón gana las elecciones, él mata a Rucci. Yo hablé en el velatorio de Rucci, yo hablé en la Cámara de Diputados en homenaje a Rucci, y dije lo que pienso. No sé si trabajaban para la CIA o para la KGB. Dispararon contra la nación. Lastimaron a... Nunca se hicieron la autocrítica de haber asesinado a Rucci. Nunca. Entonces los derechos humanos, y los derechos humanos los reivindican los deudos. Son las madres y las abuelas. Reivindican desde el dolor, pero desde la ideología no habla nadie. Y desde el dolor, ¿qué sé yo desde el dolor? ¿Por qué no reformulan qué querían como país? Entonces, cuando agarran el poder me persiguen a mí. Entonces el señor Zanini se dedicó a manejar a TC para hablar mal de mí, por ejemplo, sacar fotos y reírse de mí. Y un día le tocó que se rían de él. Yo no estoy a favor. Ahora
está bebiendo de su propia medicina. Con ¿o esto no? de los scratches, ¿no? Claro. Que promovieron en algún momento. Él inventó escracharme a mí. Yo la verdad es que estoy en contra del escrache, pero él lo hizo desde el gobierno. Entonces ahora, digamos, si ganaba Scioli, estos tipos nos hubieran perseguido. ¿Usted cree No que sé- hubiera sido así? ¿Y si nos estaban persiguiendo? A mí me perseguía Zanini y yo le digo el de la calle Cuchacucha, Julián Álvarez, que es un mediocre, pero Julián Álvarez me persiguió personalmente. Entonces, esos tipos que son una mezcla de neomarxistas y... marxistas son neo, Araladri son reales, digo, ¿no? Ahí no hay neo. Y bueno, eso fue la degradación de la política, más que del peronismo. Ahora, usted empezó acompañando a Néstor Kirchner. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Se desató toda esta gente o con Néstor era lo mismo y estaba controlado? Yo fui amigo de Néstor y Cristina, De los dos. de los dos. Muchas veces cené con los dos, cuando no eran nada. Muchas veces, digo, se acercaban, íbamos a Recoleta a cenar y a saludar a Cristina, que la conocían, a Néstor no lo conocía nadie. Era una época en que Cristina era muy conocida. Yo siempre cuento que organicé 2 cenas entre Lilita Carrió y Cristina Kirchner, Ah, sí. donde yo invitaba a Cristina y Héctor Timerman invitaba a Lilita. Porque era carriotista en esa Era época. carriotista. Yo lo había acercado a los Kirchner y él, Cristina, el Carrió le había ofrecido un cargo y se fue corriendo con Carrió. Cristina me decía, nos traiciona, bueno, no importa. Se ve que de eso aprendió y siguió derecho. Pero eso era Cristina y Lilita. Lo que pasa es que Lilita, uno puede decir que exagera o no exagera, pero tiene una coherencia. Cristina heredó el poder de Néstor, el constructor fue Néstor. Ahora, Néstor no tenía limitaciones morales. Yo puedo decir, cuando digamos, yo era amigo, me considero amigo del Papa, ahora el 20 me recibe en Santa Marta. Y el cardenal Bergoglio me decía, quiero ver a su jefe por Néstor. Y yo iba y le decía, Néstor, te quiere ver el cardenal. Y él me contestaba, yo no quiero. Y yo tardé en tomar conciencia que Néstor Kirchner no hablaba con nadie al que no pudiera manejar. Y obviamente Bergoglio tenía claro que no lo podía manejar. Cristina en eso fue más inocente, pero también el poder que hereda lo destruye ella, deja nada. Y se rodeó de un entorno nefasto. Zanini es parte de eso. Zanini es un ser oscuro. Una de las cosas que me enojó con Scioli fue que aceptó a Zanini. Que yo salía a decir ahí Rasputín de Pañolensi. Yo tuve mucho tiempo con los Kirchner, nunca conocí a Zanini. Porque yo me dedico a hablar de política, la parte oscura no es la mía. No hago negocio, no hago empresa, no nada de eso. No me ocupo. Entonces no me presentaron a Zanini. A Devedo lo vi un par de veces. Ahora, ¿cómo se explica que por primera vez en Argentina haya ganado un espacio considerado de derecha a través de los votos? ¿Fue error del peronismo? No, ¿Fue no, virtud no. de Macri y de su equipo? No, acá pasó una cosa rarísima. Si usted toma el 2011, Cristina es primera, segundo es Wiener y tercero es Ricardo Alfonsín. Sí. Los 3 son de centroizquierda. Lo que pasa es que son tantos los errores del progresismo encarnado en Cristina, es tal el desatino que llevan adelante, que yo le decía a Mauricio, yo soy amigo de Mauricio, amigo, vino a comer a mi casa, yo le cociné a Cristina, a Néstor y le cociné a Mauricio. ¿Se puede saber qué le cocinaba? Ah, sí, se puede saber. Pero digo, cuando me agarra la de cocinar, me paso los días cocinando. Es una cosa que me distrae. Nunca se me ocurrió jugar al golf ni hacer esas cosas Claro. que hacen los ricos. Yo cocino, digo. Soy como los viejos tanos. Y amaso la pascualina, amaso la tapa, no la compro porque me parece. Amaso la tapa, la empanada, los fideos. Digo, esas cosas que hacemos, los que nos gusta, cuando uno lee un rato y después cómo se distrae. O camina o usa las manos, ¿no? Antes de ayer me puse a hacer berenjena de escabeche y mermelada de membrillo. Me parecía que era. Y las recetas de los viejos. Eso es la tradición. Y en ese sentido, me parece que Néstor era un obsesivo del poder. Un obsesivo. Yo me acuerdo que yo fui amigo de él porque él vivía a 3 cuadras de casa
y me llamaba y me decía, uy, Cristina llega tarde, acompáñame así la esperamos. Íbamos a un restaurante, nos sentábamos, pedíamos un vino, una picada, Cristina llegaba del Senado 1 hora y media después. Y esa historia, Néstor fue un constructor, pero fue un constructor sin ética, nunca le importó la ética, nunca. Y después, Bueno, en su momento tuvo representantes locales cuestionados por parte del kirchnerismo, dígase por ejemplo Aldo Rico, Patti en su momento en otra comunidad de Buenos Aires. O sea, a él le importaba no nada. hacía hincapié en el nada. origen. No, a él le importaba, el ideológico. poder era el poder para él. Después, en un momento, cuando lo entraron a acusar, encontró en las madres y las abuelas una coraza para esta cosa, ¿no? Que ahora dicen algunos que viene avanza a la derecha. ¿Por qué? Porque corre ladrones. Los ladrones son de izquierda. No, los ladrones no tienen ideología. Son ladris, punto. Esto de que están contra el progresismo. Yo lo veo a Chávez, y Chávez el progresismo, yo me hago conservador mañana a la noche, ¿no? Digo, cuando me decían, usted vota a Macri que es de derecha. Digo, a ver, explícame dónde es de izquierda Scioli. Explíquemelo, porque yo con Scioli hablaba cada 15 días. No me lo olvido nunca, una vez, ahora 3 años. Yo voy a París y me cruzo con Mauricio Macri por la calle. Me abraza, qué sé yo, en medio de París, una casualidad absurda. Él iba con un amigo y yo con una señora amiga. Me dice, fuiste a Berlín, estaba deslumbrado por Berlín. Digo, mira, justo vengo de Berlín, estoy deslumbrado. Bueno, hablamos unos minutos y siguió cada uno su camino. Cuando vuelvo al domingo, voy a desayunar con Scioli. Y le digo, Daniel, ¿a que no sabés quién me encontré en París? Me dice, a Macri, y ya me lo contó. O sea, la relación entre ellos dos Era fuerte. era muy fuerte. Y a mí me parecía importante, porque esto era salir del enfermo país de los Kirchner, donde un tipo como yo, que había sido amigo de ellos, por tener diferencia, era el enemigo. Ese es el dogmatismo. Del dogma no se puede correr nadie. Ahora, ¿eso va a tener vigencia en la Argentina o tiende a la extinción? ¿Ha aprendido la semilla del kirchnerismo y su dogmatismo? Las enfermedades se ¿Y curan. por qué juntan tanta gente? Porque tienen mucha plata todavía, son todo colectivo, ¿no? Yo fui a lo del fiscal Nisman. No había un colectivo, éramos una multitud incalculable a pie. Ahora, cuando usted ve que llevan colectivos de Tucumán, de Mendoza, claro, si usted pone 1000 colectivos, ya tiene 50.000 personas, ¿o no? Claro. Y digo, es más, pero ¿cuánta gente? Alguna va sola, pero el porcentaje de los que va solo es cada vez menos. Ahora, hay ¿no? legisladores que siguen respondiendo a Cristina, que le siguen Ah, rindiendo sí, culto de bueno. alguna manera. Bueno, hubo japoneses que seguían en la guerra en una isla 20 años había terminado la guerra. ¿Qué le va a hacer? Digo, hay gente que es lenta en enterarse. Y en Pero este contexto, ¿qué actitud de tomar Massa con respecto al oficialismo? ayudar en todo lo que se pueda, mantener la diferencia con las ideas, pero firme en el apoyo a la democracia. Eso es Massa, eso es Moyano, eso es la CGT, eso somos los argentinos. Digo, salimos del autoritarismo. La virtud de Macri es esta de invitar a los gobernadores. Esto marca la muerte del cristianismo. ¿En cuántos años, cuando Cristina no le quiere entregar el bastón, está diciendo... Cuando yo el otro día estaba en Intratable, ahí nos tocó escuchar un rato a Máximo, que le dije a Del Moro, le digo, mira, avisado para qué me invitabas. Como media hora. Como media hora. Dice, era muy alto el rating. Bueno, era asombroso estar nosotros escuchando a Máximo. Yo escuché el discurso y me dijo, ¿qué piensa? Y bueno, esto demuestra la decadencia de las monarquías, no es hereditario, el talento para nada, ni para el fútbol. Pero bueno, yo creo que Macri nos devuelve esa posibilidad de la democracia, pero tiene el problema, yo lo he discutido con él, así que soy su amigo. La única vez que lo vi siendo presidente me dijo, ¿qué pensás? Y digo que vos derrotaste a un ejército que no se convirtió en primera minoría, sino en el pasado. Y me miró como diciendo, es interesante. Sí, vos derrotaste el pasado. Kirchnerismo es el pasado. Por eso no hay ningún gobernador ahí. Ninguno. Digo, queda el fanatismo. Y el fanatismo, el fanatismo es pasajero, en el mundo es pasajero. Ahora, ¿cómo ve un peronista clásico, si me permite, Sí. Esta etapa de Macri presidente? ¿Es como una etapa de transición hacia la vuelta de un peronismo renovado? No, yo no lo veo, no.
yo creo que yo digo siempre, nací en el peronismo, hacia adelante, digamos, lo más importante que me pase, lo digo siempre. Hace unos meses casi voy al psiquiatra, nunca fui a un psiquiatra, por eso tengo los traumas a la vista. Pero digo, cuando me paran por la calle me dice, yo no soy peronista, pero usted lo respeto. Quiere decir que hay una versión del peronismo que es respetable para el no peronista. Hay gente, el kirchnerismo necesita odiar al otro, porque como su identidad es débil, en la fractura encuentra la identidad, la encuentra en el resentimiento y el odio. El peronismo nunca fue resentido. El resentimiento es un problema de clase media, no es un problema de la clase trabajadora. La identidad peronista nunca fue resentida. Había peronismo y antiperonismo, no el kirchnerismo que es el odio a todo el resto del mundo. Y un odio raro, ¿no? Porque te están robando y te odian al rico, pero quieren que sea Cristóbal y Lázaro. No lo quieren eliminar, lo quieren sustituir, que es una cosa distinta. Hay una cantidad de gente que está presa por haber cometido delitos de lesa humanidad, lo decidió la justicia, ¿no? Por lo que fue la dictadura. Gente que a lo mejor no mató a nadie, pero tomó decisiones. ¿Por qué no está presa, por ejemplo, Isabel Perón, que fue la que firmó el decreto de exterminio, donde se inició de alguna manera todo eso, ¿no? No es cierto. El decreto de exterminio no. A ver, me parece que estamos mezclando las cosas. El decreto del Estado, cuando el Estado es legal, no es lo mismo que el ejercicio del exterminio por la dictadura. O sea, acá lo que pasó es que voltean a la democracia y utilizan un decreto de la democracia, que en democracia tenía un sentido, porque toda la democracia defienden la estructura de su poder, tomada por la dictadura es genocidio. Entonces, ahí está la diferencia. Isabel, pobre, le hice juicio político a López Rega y fundé el grupo de trabajo contra Isabel. Y le inicié el juicio político a Isabel, que así que defensor de Isabel no soy. En el Congreso del Cervantes pedí votar la fórmula Perón-Balbín. No me acompañaron, pero lo peleamos. Yo digo, ¿por qué no hablamos de...? Un detalle. Cuando van y le dicen a Perón, porque ese día del Cervantes van y le dicen a Perón que la fórmula es Perón-Isabel. Y el viejo, estaba viejo, pero dice, se para, se agarra la cabeza y dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Quedan de los que fueron a decirle a Perón. Pero yo me encontré con Pepe Pirraglia, un sindicalista que está vivo, y él, justo estábamos hablando y dice, pucha, si yo fui. Y el viejo que dijo, o sea, es un testimonio que nunca fuimos capaces de recuperar porque listo. Perón quería Perón-Balbín. Por eso tardan una semana en convencerlo. Perón no va al Cervantes ese día. Tardan una semana. Yo me acuerdo que fui al Congreso, vino Pedrini y dijo, el viejo nos sacó corriendo. Pero en una semana lo convencieron. El viejo estaba viejo, lo convencieron. Pero el viejo lo traiciona a mi generación. Digamos, la guerrilla, si toma el poder que Perón le regala, si mi generación renuncia a la violencia y toma ese espacio de poder, teníamos desde Tayana a Gelbar, teníamos desde Videgain a, ¿cómo se llama el gobernador de Córdoba de los Montos? Obregón Cano. Teníamos poder en serio. Iban y mataban porque creían que matando iban a emplear el poder. Eso yo era diputado. Yo lo discutía con ellos, si siguen matando nos van a terminar matando a nosotros. Si esto es como Ezeiza. Si la estupidez que escribió Berbisky de Ezeiza. Yo fui parte de Ezeiza. No me la puede contar el perrito Berbisky que movía la cola y no existía. No sé para quién botoneaba en ese momento. Yo hablé con Paco Urondo 2 días antes y le dije, ¿tomamos el palco 2 días antes o dejamos que el pueblo se encuentre con su jefe? Y a la mañana me cruzo con Galimberti, que era como mi hermano, con un cartel que decía Montonero. Le digo, Galimba, si vas allá y está a la derecha, porque además, Cámpora era, pero el Beberrey era ministro del Interior, y Videgain era, el poder se lo había dado Perón a ellos. Y ellos creían que el palco era un detalle, que ellos eran el pueblo. Una estupidización de esa que no tiene gollete. Cámpora muere ese día en el sentido del destino histórico, Perón se agarra la cabeza. Yo me acuerdo que yo les decía a Cámpora, a ellos, si nosotros los presos dejamos que lo libere al pueblo, Perón nos va a agarrar a patada,
porque Perón era un hombre de orden. Y la estupidez de los Montos, ¿cuál era? Que los libere el pueblo. La misma estupidez que dicen ahora cuando hay que cortar las calles para no criminalizar la protesta. Somos el único país del mundo. Vos vas a Miami o a La Habana y te agarran a patar los dos lados, ¿o no? Tenemos una estupidización. La idea de que el orden es de derecha y el caos es de izquierda es una idiotez solo nacional y argentina. Yo vuelvo, Bárbaro, a lo que estaba pensando, porque hemos estado charlando bastante sobre el tema de Isabel Perón. Tenemos una expresidenta que lleva el apellido nada menos que de Perón, que está viva, se supone. Y no hablamos de ella, no se habla de ella, ni bien ni mal. ¿Por qué la Argentina ignora a la expresidenta? No, ni ella se mete, pobre, dejémosla ahí. ¿Ha hablado con ella en los últimos tiempos? No, yo le hice juicio, ¿cómo hablar con ella? Yo no. No me interesa. Además es una mujer que la casualidad la puso ahí. Dentro de 2 años con Cristina va a pasar lo mismo, digo, claro. Pero ser un estadista es ser un estadista. Tener un cargo es otra cosa. ¿No? Digo, qué sé yo. ¿Están bien alimentados los rumores sobre cómo Perón conoció a Isabel? ¿O hay mucho de místico en eso? No, pero, digo, a ver, Perón tenía una formación histórica muy sólida, leía las vidas paralelas de Plutarco, las cartas que escribía Perón son un lujo, y el viejo Perón manejaba la mayoría de la Argentina con una máquina de escribir y una lapicera. Y el viejo era como todo argentino bohemio y romántico. Tuvo un amor que fue Evita. Se murió Evita y después te casás para que te acompañen. Pero amor hay uno solo en la vida. Después uno se casa o no se casa. Bueno, lo vamos a ir dejando, pero se acerca el Día de los Trabajadores y está esto que empezamos hablando de esto, ¿no? Bueno, ¿Qué es el mencionaba a Raimundo Ongaro recién, Claro, ¿no? por Un eso, ¿no? referente. Fue a lo mejor Vive Raimundo, no habla Sí. más, pero vive, no quiere hablar. Le comento que votó hace 12 días en las elecciones en el gremio de gráficos, aquel que lo llevó a la fama a él, ¿no? O sea que está vivo y lúcido, que es importante también. 92 años tiene. 92 años. Y Raimundo era un ser maravilloso y me acuerdo que estaba todo el bandorismo arreglando con la dictadura. Y entonces iban a verlo a Perón los que hablaban con los militares. Y Perón los miraba y dice, ¿por qué no aprenden de Raimundo que habla con Dios? Dice. Bueno, gracias, Bárbaro, ¿eh? Muy atento. No, gracias a ustedes. Bueno, ha sido la nota con Julio Bárbaro, presente en Mendoza. Esperemos que les haya gustado. Con Santiago Montiveros nos acompañó. Muchas gracias. Gracias a vos, a toda la audiencia, a toda la gente, a Julio, obviamente. Muchas gracias.